gusto estar aquí con ustedes. Y la idea es hablar un poco acerca del estado de salud que guarda la literatura infantil en nuestro país. Hace 18, 20 años, como lo comentaba hoy en la mañana, hubo un cambio fundamental, yo creo, que ha repercutido en lo que ahora conocemos como literatura infantil. Y ese cambio tiene que ver, desde mi punto de vista, en primer lugar, con la Secretaría de Educación Pública, que decidieron entonces, la unidad de publicaciones de la SEP, publicar esto que se conoció como los rincones de lectura, que viajaron además a todas partes, a todas las escuelas, y que empezaron a publicar libros atractivos, libros bien hechos, libros bien seleccionados, como una de las, digamos, de las primeras bibliotecas escolares. No eran bibliotecas de aula como las de ahora, sino escolares. Y de pronto se toparon con un gran muro. Vieron que no había autores mexicanos, que los autores mexicanos más conocidos de libros para niños eran autores normalmente muy ñoños, escribían con diminutivos, que pensaban que los niños eran tontos y que había que hablarles solamente de maripositas y cucuyitos y príncipes mexicanos bastante raros. En todo caso, así los duendes, no había que contarles de nuevo la historia de México contada para mentes menores, subnormales. La editora en ese entonces de la Secretaría de Educación Pública, Marta Severo, presionada un poco por el sindicato de maestros, del sindicato de maestros, y por las propias autoridades, le dijeron: oye, eso de estar publicando a autores de otras partes o traducir a autores de otras lenguas no nos va a llevar a mucho. ¿Dónde están los autores mexicanos? Y empezó a buscar y se tocó con que no había una gran variedad. Para ese entonces yo había publicado ya mi primer libro para niños. Era un primer intento que hizo la editorial Novaro, primero de publicar versiones de leyendas de la época de la colonia y de la conquista, y luego cuentos de autores mexicanos, aunque no especializados en los niños, bueno, que no habían escrito antes para los niños, pero les pidieron a esos autores que escribieran sobre distintas épocas de la historia de México cuentos. Me tocó a mí que escribiera uno, lo publiqué, y en ese entonces esta editora de la Secretaría de Educación Pública me llamó y me dijo que, pues bueno, que ya tenía un libro, y me empezó a encargar más. Me dedico desde hace 12 años aproximadamente a la animación, a la lectura, y ciertamente un dato importante es que ya podemos hablar los animadores con cierto optimismo razonado. Se acaba de lanzar una convocatoria, la lanza Conaculta, que se llama México Lee. Es un premio al fomento a la lectura 2009, y en la convocatoria dice: sabemos por cómo se están vendiendo, la demanda que tienen los libros infantiles, que México ya está leyendo. E invita a los animadores de lectura: ahora queremos saber cómo, porque hay muchísimas iniciativas. Hay mamás voluntarias en los kinders, hay estudiantes que eligen hacer su servicio social yendo a las escuelas a leer, hay grupos de damas voluntarias en los hospitales y están trabajando por los primeros lectores. Entonces, bueno, Conaculta quiere tener una relatoría de todo esto, porque las cifras se están moviendo y realmente eso a mí también me da muchísimo gusto. En cuanto a la literatura, yo tenía mucho interés en compartirles que ya surgió en España una maestría justamente en animación a la lectura y literatura infantil, ya para darle nombre, concepto y características a esto que es la literatura infantil. Antes tenía un gran peso la literatura dedicada para los niños. Se le exigía que formara, que educara, que cultivara los valores en los niños, y se dejaba de lado lo literario. Entonces hay una búsqueda de los especialistas a sabiendas que el arte, la música,
hay que estudiarla, valorarla, encontrar los géneros, y se está haciendo un trabajo muy, muy importante por hacer esta labor ya en la literatura infantil. Estaba pensando en cómo iniciar esta charla, ¿no? Porque en realidad hablar de la literatura infantil se puede abordar desde un montón de aspectos amplísimos. Yo puedo decir en un momento determinado que comienzo a escribir algo para niños a partir de los hijos. Si yo tengo una hija y fue de hecho la que hace generar la primera obra de teatro, yo me dedico más al teatro que a los cuentos, la que hace generar el interés por darles algo a los niños, ¿no? Dentro del teatro mi vida siempre fue un teatro más o menos contemporáneo, teatro para adultos, etcétera, y las obras de teatro para niños que yo encontraba o que yo leía normalmente también estaban llenas de ñoñerías. Era un teatro evidentemente didáctico, ¿no? Terminando de decir, niño, no hagas esto, mira, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Lo mismo sucedía con la literatura infantil, en el sentido de la narrativa. A mí me impresionó mucho de niño, que todavía me acuerdo, porque no estoy tan ruco, fundamentalmente la poesía. La poesía tiene un valor tan inmediato por su ritmo, por su musicalidad y por su intencionalidad, por querer decir algo, porque bastan unos 4 versos bien armados para que un niño, sin entender ni siquiera la textualidad, entiende el sentido del verso, entiende el sentido de la rima y le gusta esa música. Entonces, cuando uno crece leyendo en libertad absoluta los libros inclusive considerados prohibidos, cuando tienes una madre que te enseña a leer desde que tienes apenas medio uso de la razón, que tienes 3 o 4 años de edad, el mundo literario es muy diferente. Se te abren unas expectativas pero tremendas, y más cuando tienes el acceso, repito, a esos libros que te dicen tus papás, eso no vayas a leerlo, pero con esa libertad de tener padres que leen, no vayas a leerlo, prácticamente diciendo, léelo, pero cuando yo no esté, ¿sí? Eso promovía aún más la afición por la lectura. Ahora, a partir del año 2000 y hasta el 2004, yo estuve dando unos talleres en escuelas, visitaba entre 100 y 120 escuelas por año escolar, y les enseñaba a escribir un cuento, a partir de narrarles cuentos. Los niños están fascinados por la oralidad, desde luego, y los niños encantados de escribir un cuento con todo eso que estaban aprendiendo en ese momento. Y yo estoy segurísimo que quien aprende o quien tiene el interés de escribir, no que sea una maravilla, pero que es capaz de manifestar una idea a través de la palabra escrita, así tenga 6, 7, 8, 9, los años que tenga, va a ser un excelente lector también, es un excelente lector. Y yo veo también con una verdadera preocupación que ni siquiera la inmensa mayoría de los maestros tampoco lee. Yo veo lo que leen, cuando leen, les pregunto qué están leyendo, cuál fue el último libro que leyeron, y fuera de los libros que obligadamente que los libros que están obligados a leer por cuestiones profesionales, fuera de eso, es muy difícil encontrar a maestros que lean bastante, y con toda la carga, generalmente con doble turno, con toda la carga que tienen, no les queda tiempo pues prácticamente de nada. Y el pretexto del tiempo, que siempre ha sido bueno para no leer, está presente en las actividades pues, en las escuelas. Yo veo que me piden que escriba para niños de 6 a 7 años o de 6 a 8 años. Y si un niño de 4 años que sabe leer no quiere leer, que va a ser demasiado para él. Y si me encargan un libro, un cuento para los niños de 12 años, o sea que el de 8 no lo puede leer. Entonces esa limitación de temas, esa línea que delimita hasta dónde sí puede leer, hasta dónde no, un niño X de determinada edad, pues es fácilmente se pueden eliminar, ¿no? Ya será responsabilidad de cada autor su atrevimiento coherente para abordar nuevas formas de crear literatura para niños. Y yo creo que ya me calmo un poquito. Para si quieren hacer algunas preguntas, les agradezco su atención. Como inicio de